Imagina que todos te juzgan solo por cómo te ves, que te señalan, te temen, te rechazan, sin conocerte. Ahora imagina que el único ser que te trata con amor es una niña que confía en ti más que en nadie. ¿Y si un día esa niña corre peligro? ¿Y si los mismos que te llamaron monstruo son los que ahora necesitan de ti para salvarla? En San Álamo, nadie se atrevía a mirar a ese caballo deforme, con un ojo blanco y cicatrices que cruzaban su rostro. Decían que traía mala suerte, que era un castigo de Dios. Pero nadie sabía la verdad, nadie excepto Paloma, una niña de 6 años con un corazón más grande que todo el pueblo. Y lo que pasó aquel día cambió para siempre lo que pensaban de él, porque cuando ella cayó a un pozo, todos gritaron, todos corrieron, pero solo uno se atrevió a actuar. Quédate hasta el final, porque esta no es solo la historia de un rescate, es la historia de cómo un monstruo se convirtió en leyenda. Y te prometo que cuando escuches su nombre, nunca más vas a mirar igual a nadie que sea diferente. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes donde el calor parece pegarse en la piel y el silencio se vuelve espeso. El sol bajaba lento sobre los campos resecos de San Álamo, un pueblito escondido entre cerros agrietados y caminos de tierra que crujen bajo las botas. El viento apenas movía las hojas, y el canto de las chicharras era lo único que se atrevía a romper la calma. En la granja Los Tres Robles, una niña corría descalza entre las sombras largas del patio. Su nombre era Paloma Ramírez. Tenía 6 años y la risa fácil. Su vestido de florecitas ya estaba manchado de tierra y sus trencitas mal hechas bailaban con cada paso que daba. «¡Paloma, ponte los guaraches!», gritó su abuela desde la cocina. «No quiero que te claves una espina y vengas llorando después». «Ya voy, abue», respondió la niña, aunque ya iba bien lejos. Pero Paloma no iba tras flores ni mariposas, como decía. Su destino era otro. Se escabulló detrás del viejo granero, ese que nadie usaba desde hacía años, y ahí, entre los pastos altos, lo estaba esperando él. Fósforo, un caballo negro, enorme, con la mirada de quien ha visto demasiado. Tenía una cicatriz cruzándole el rostro, el ojo izquierdo cubierto por una neblina blanca y la crin revuelta como si el viento la hubiera olvidado enredada. Estaba solo, siempre solo. Nadie en el pueblo quería acercarse. Decían que traía mala suerte, que era agresivo, que un día iba a matar a alguien. Pero Paloma lo veía diferente. Se acercó despacito, con una manzana mordida en la mano. «Hola, Fósforo. Tenías hambre, ¿verdad? No le digas a nadie, pero esta me la robé de la canasta de mamá». El caballo giró la cabeza hacia ella. Sus orejas se movieron y sus patas pisaron con calma la tierra seca. No relinchó, no se espantó, solo la miró con ese ojo bueno que parecía entenderlo todo. Paloma se sentó en el suelo, justo frente a él. ¿Sabes qué dicen los adultos? Que estás maldito, pero yo no les creo. Yo sé que tú no eres malo, solo estás triste, como cuando se te rompe tu juguete favorito y nadie lo quiere arreglar. Fósforo bajó la cabeza, la brisa levantó un poco de polvo y por un momento fue como si los dos respiraran al mismo ritmo. Y mientras todos en el pueblo seguían su rutina, ajenos a ese pequeño milagro de ternura, una niña y un caballo, los más rechazados de San Álamo, comenzaban a escribir una historia que nadie jamás olvidaría. Detrás del granero viejo, donde las tablas están comidas por el tiempo y el polvo se acumula como si nadie hubiera pasado en años, vivía un silencio distinto. No era el silencio del campo ni el del atardecer. Era un silencio que cargaba historia, rechazo, soledad. Allí vivía Fósforo, un caballo negro, alto, imponente, pero con el cuerpo marcado por el pasado. Su ojo izquierdo, nublado como un vidrio empañado, le daba una mirada extraña, casi fantasmal. La cicatriz que le cruzaba el rostro parecía un rayo seco.
Caminaba lento, como si le doliera el mundo, y aunque nunca lastimó a nadie, nadie se atrevía a acercarse. En San Álamo lo veían como una amenaza. «Ese animal no está bien», decía don Rómulo, el de la tienda. «Una vez vi cómo espantó a todas las gallinas nomás con pasar cerca. Dicen que llegó arrastrando cadenas, que viene de un rancho donde se quemó todo», susurraba doña Jacinta, persignándose. «Sobrevivió al fuego, pero quedó maldito». Los rumores crecían como hierba en temporada de lluvias. Cada quien tenía su versión. Unos decían que lo habían visto relinchar de noche como si hablara con los muertos. Otros juraban que sus ojos brillaban cuando había luna llena. Y así el pueblo entero lo rechazaba. Santiago Ramírez, el papá de Paloma, lo tenía solo por compromiso. Se lo habían dejado como parte de un trato, cuando murió un viejo amigo que nunca explicó bien de dónde venía el caballo. «Déjalo allá en el corral de atrás», dijo sin interés, «que no se junte con los otros, no quiero problemas». Y así lo hizo. Le daban agua, algo de pastura, pero nadie lo miraba, nadie lo tocaba, nadie se preguntaba si sufría. Fósforo pasaba los días bajo el mismo techo agujerado, rodeado de sombras, viendo de lejos cómo los otros animales vivían libres, cómo las personas se reían, cómo los niños jugaban, sin él. Pero aún así, había algo en su mirada, algo que no se apagaba, una especie de esperanza silenciosa, como si esperara que algún día alguien lo viera, y ese alguien, sin que nadie lo supiera, ya lo estaba mirando. El sol apenas comenzaba a pintar de naranja los bordes del cielo cuando Paloma salió corriendo por la parte trasera de la casa, descalza, con el cabello alborotado y una manzana mordida en la mano. Su abuela todavía no se daba cuenta, pero ella ya conocía todos los rincones por donde escaparse sin ser vista. «No más tantito y regreso», murmuró mientras cruzaba el campo con paso decidido. Pasó junto al corral, evitó los gallos bravos y llegó hasta donde casi nadie se acercaba. El terreno donde vivía el caballo del susto, como decían en el pueblo. Allí estaba Fósforo, de pie, quieto, como una estatua olvidada por el tiempo. El sol apenas tocaba su lomo y aunque todo en él parecía rudo, desde la cicatriz que partía su rostro hasta ese ojo blanco que nadie se atrevía a mirar, Paloma nunca lo vio como un monstruo. «¿Te da gusto verme, Fósforo?», dijo con voz bajita mientras se le acercaba sin miedo. El caballo giró la cabeza despacio, sus orejas se movieron y por un segundo sus ojos se suavizaron. Paloma se sentó junto a él, sobre la tierra tibia, y le ofreció la manzana con una sonrisa que no pedía permiso. «Hoy me regañaron por rayar la mesa con mis colores», le contó, como si hablara con un viejo amigo. «Pero es que no entienden que estaba dibujándote a ti, con tu melena toda despeinada y tu cara de «yo no hice nada». Fósforo bajó el hocico. Su aliento cálido le rozó la mano. Tomó la manzana con delicadeza, como si supiera que venía cargada de cariño. «¿Sabes? Yo creo que tú no asustas. Tú estás cansado. La gente cree cosas raras cuando no entiende algo». La niña estiró el brazo y le acarició la frente, justo donde la cicatriz empezaba. El caballo cerró su único ojo sano, y en ese momento, en ese pequeño instante de calma, se entendieron sin palabras. Desde lejos, la abuela la alcanzó a ver. Se quedó inmóvil, con el corazón encogido. Quiso gritarle que se alejara, que ese animal no era seguro, pero algo en la escena la detuvo. Una niña con el alma limpia, tocando a un ser herido como si fuera de cristal. Un caballo con el cuerpo marcado, rindiéndose al afecto por primera vez en años. Y así, sin ruido, sin testigos, nació un lazo más fuerte que cualquier temor. El pan recién horneado llenaba de olor dulce la tiendita de doña Nena, donde cada mañana se juntaban vecinas, campesinos y uno que otro curioso nomás a echar chisme. El calor ya se sentía desde temprano, pero ahí, entre charlas y sorbos de café, el verdadero fuego era lo que salía de las bocas. «Te lo digo como es, Lupita, ese caballo no es normal»,
dijo una señora de moño rosa, bajando la voz como si hablara de un fantasma. Mi hijo lo vio parado frente al panteón la otra noche, nomás ahí mirando como esperando algo. Pues a mí se me hace que es el mismo que espantó a las vacas de don Chema. ¿Ya viste cómo tiene el ojo? Se ve como de otro mundo, agregó otra, cruzándose de brazos. Y así, sin pruebas pero con muchas ganas de hablar, Fósforo se convirtió en leyenda oscura. Nadie mencionaba su nombre sin hacer una cara de miedo. Los niños le tenían pavor, y si pasaban cerca del granero viejo, lo hacían corriendo. Unos hasta cargaban cruces en miniatura que sus abuelas les colgaban con listones rojos. Dicen que si lo ves directo a los ojos, se te aparecen sueños, susurró un niño a su hermanita, haciéndola llorar. Pero nadie había intentado acercarse. Nadie sabía de dónde venía realmente, ni lo que había vivido, ni cómo se había ganado cada marca en el cuerpo. Santiago Ramírez, que era su dueño por pura obligación, ni siquiera hablaba de él. Ese animal está loco. Solo lo tengo por respeto al compadre que me lo dejó. Pero un día va a causar un susto de verdad, decía cada vez que le preguntaban. Y mientras el pueblo alimentaba el miedo con cuentos, piedras y suspiros cruzados, Paloma seguía visitándolo, en silencio, llevándole frutas escondidas, acariciando su lomo como si fuera un tesoro. Pero claro, nadie quería escuchar a una niña, porque a veces es más fácil creer en monstruos que en segundas oportunidades. Era mediodía en San Álamo y el sol caía como plomo sobre los campos. Las sombras eran cortas o casi inexistentes y el viento se había escondido quién sabe dónde. El calor rebotaba en la tierra seca, haciendo que hasta los perros buscaran refugio debajo de cualquier sombra. Paloma, como siempre, andaba corriendo entre los girasoles, riéndose sola, con la cara sucia de tierra y una flor arrancada en la mano. «Voy a atrapar esa mariposa», gritó con voz cantada, mientras la seguía sin saber a dónde la estaba llevando. La mariposa voló más allá del campo, entre los matorrales, pasando una cerca caída que separaba el terreno más olvidado de la granja. Y justo ahí, escondido entre maleza alta y ramas secas, estaba el pozo viejo. Nadie hablaba mucho de él. Estaba tapado con unas maderas viejas que ya se veían podridas. Era como un fantasma del rancho, algo que sabías que existía, pero fingías que no. Paloma dio un paso, luego otro. La mariposa se detuvo en una piedra y cuando ella alargó la mano para alcanzarla, ¡crack! El sonido de la tabla rompiéndose fue seco, brutal. ¡Ah! Un grito desgarrador se escuchó por todo el campo. Las aves salieron volando, los perros ladraron y el mundo se detuvo. La abuela de Paloma dejó caer la cubeta de agua. Santiago, su papá, salió corriendo de la bodega. Los vecinos cruzaron corriendo el pastizal. «¿Dónde está? ¿Dónde está Paloma?», gritaba su padre con el alma por la garganta. «¡Allá! ¡Allá por el pozo!». Cuando llegaron, solo vieron el agujero abierto y unas trenzas colgando entre los tablones astillados. El corazón de Santiago se rompió en 1000 pedazos. Se arrodilló al borde del pozo, temblando, y gritó con toda la fuerza que le quedaba. «Paloma, mi niña, ¿me escuchas?». Una vocecita débil respondió desde lo profundo. «Papá, tengo miedo». Los hombres comenzaron a correr por cuerdas, escaleras, lo que fuera, pero el pozo era estrecho, oscuro, peligroso. Nadie sabía cómo bajarla sin que colapsara todo. «Hay que traer ayuda. Alguien tiene que bajar. No cabe ni una escalera, se nos va a ir». Y mientras el caos estallaba, mientras los gritos llenaban el aire, algo se movió entre el polvo. Un relincho rompió el momento como un trueno. Todos voltearon al mismo tiempo. Fósforo galopaba con fuerza desde el otro lado del campo. La tierra temblaba bajo sus patas. El polvo se levantaba como si el mismo viento hubiera regresado para abrirle paso. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que ese caballo estaba a punto de hacer. El polvo seguía suspendido en el aire. Los gritos, los llantos, las órdenes cruzadas.
Todo se mezclaba como un torbellino de desesperación. La gente se arremolinaba alrededor del pozo, pero nadie hacía nada, nadie sabía cómo. Y fue entonces, justo entonces, cuando Fósforo llegó galopando, como si lo guiara algo más fuerte que el instinto. Su cuerpo negro brillaba bajo el sol intenso y cada pisada levantaba una nube de tierra que lo hacía ver como una sombra viva. Se detuvo en seco frente al pozo, clavando sus patas con fuerza, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. ¡Quítenlo! ¡Ese animal va a hacer una locura!, gritó uno de los hombres alzando una rama. ¡No lo dejen acercarse! ¡Se van a espantar! Pero Fósforo no se movía por miedo, ni por ruido. Se movía por ella. Avanzó lentamente, rodeando el pozo con pasos firmes, y cuando quedó frente a Santiago, bajó la cabeza, como ofreciendo su cuerpo, como diciendo sin palabras: «Úsame». Santiago no podía creer lo que estaba viendo. Tragó saliva. Sus ojos estaban vidriosos. Era la primera vez que lo tenía tan cerca. Ese animal que había ignorado, rechazado, ahora lo miraba de frente, sereno, valiente. «¿Será que...?», murmuró con voz rota. Don Pedro, el ranchero más viejo del pueblo, fue el primero en entender. «Amárrenle la cuerda al lomo, hagan una silla improvisada». «¿Estás loco?», gritó otro. «Ese animal no aguanta. ¿No lo ven? Está esperando». Los hombres se apresuraron. Uno trajo mantas, otro un lazo. Entre todos amarraron una cuerda fuerte alrededor del cuerpo de Fósforo, justo donde un jinete se montaría. Él no se quejó, no se movió, solo esperó. Santiago amarró la cuerda a su cintura. Nadie lo detuvo. Su hija estaba ahí abajo, sola, y esa era su única oportunidad. «Hazlo por ella», le susurró al caballo antes de comenzar a bajar. El pozo tragó su silueta. El silencio fue total. Unos segundos después, la voz de Santiago se escuchó desde el fondo. «¡La tengo! ¡Está viva! ¡Está bien!». Los gritos cambiaron de miedo a esperanza. Todos se apresuraron a jalar la cuerda. Fósforo apretó las patas contra el suelo, resistiendo, tirando con toda su fuerza. Su cuerpo temblaba del esfuerzo, pero no cedía, no se soltaba, no huía, y entonces lo imposible sucedió. Paloma salió del pozo, llena de tierra, con los ojos hinchados y los brazos rasguñados, pero viva, y lo primero que hizo, antes de decir una palabra, fue correr. Sí, correr directo al cuello de Fósforo. Se le aferró con los brazos delgaditos, llorando bajito, con la cara pegada a su crin. «Mi héroe», susurró entre sollozos. Y Fósforo, ese caballo que todos temían, ese que nadie quiso, cerró los ojos y se quedó quieto, aceptando el abrazo. Nadie habló, nadie se atrevió. Porque en ese momento, el mundo entero se quedó sin palabras. Después del grito, del caos, de la desesperación, llegó un silencio que dolía, un silencio espeso que se pegaba en la garganta. El tipo de silencio que solo aparece cuando el corazón no encuentra palabras. Fósforo seguía ahí, inmóvil, con el cuerpo tenso y cubierto de sudor. Sus patas aún temblaban por el esfuerzo, pero su mirada no se despegaba de Paloma, que seguía abrazada a su cuello, llorando bajito. La gente alrededor no decía nada. Algunos tenían las manos sobre la boca, otros miraban al suelo, como si les pesara la mirada. Nadie sabía cómo reaccionar. ¿Qué se dice después de ver a un monstruo salvar una vida? Santiago Ramírez, aún con la cuerda en la cintura, se arrodilló frente al caballo. Tenía el rostro cubierto de polvo y lágrimas. Le costaba mirarlo a los ojos. Tragó saliva y con una voz apenas audible dijo: «Perdóname». Fósforo no se movió, solo lo miró. Y en ese gesto había más nobleza que en cualquier humano que se había parado ahí. Don Pedro se quitó el sombrero, lo sostuvo contra el pecho y murmuró: «Ese animal tiene más valor que todos nosotros juntos». Una mujer entre la multitud soltó un sollozo.
Otra empezó a llorar sin entender por qué, y los niños, que antes le aventaban piedras, ahora se acercaban con cuidado, como si tuvieran frente a ellos algo sagrado. Paloma por fin soltó el abrazo. Sus ojitos, todavía llenos de lágrimas, brillaban con algo más profundo que gratitud. Le acarició el hocico con ternura y le dijo bajito, como si le guardara un secreto: «Yo siempre supe quién eras de verdad». Fósforo cerró el ojo bueno y por primera vez se permitió descansar. Ahí, en medio del campo seco, bajo un sol que ya no quemaba, sino acariciaba, un caballo manchado por los rumores y una niña con alma transparente habían cambiado algo más que una vida. Habían cambiado un pueblo entero. El sol comenzaba a bajar y con él la euforia. Lo que quedaba en el aire era otra cosa, algo más silencioso, más incómodo, más real: vergüenza. La gente se fue dispersando en silencio, con pasos lentos y miradas esquivas. Nadie quería ser el primero en hablar. Nadie quería admitir en voz alta lo que todos ya sabían por dentro: se habían equivocado. Algunos se fueron sin mirar atrás. Otros se quedaron de pie, mirando al suelo como si lo más pesado no fuera el calor, sino el peso de sus propios juicios. Santiago Ramírez no se movía. Seguía hincado frente a Fósforo, con las manos sucias apretadas y los ojos bajos. Era un hombre acostumbrado a trabajar duro, a no mostrar debilidad. Pero ahí, frente a ese caballo que tantas veces ignoró, que incluso pensó en vender, se quebró. Yo no lo vi, dijo, como si hablara consigo mismo. Lo tuve aquí todo este tiempo y no lo vi. Su voz se rompió. Las lágrimas, gruesas y pesadas, le rodaron por las mejillas. Don Pedro se acercó y puso una mano en su hombro. No eres el único, hijo. Ninguno de nosotros quiso ver. Nos dejamos llevar por el miedo, por la ignorancia. Fósforo seguía ahí. No mostraba rencor, no se alejaba. Solo respiraba profundo, como quien entiende que el perdón no se dice, se siente. Al día siguiente, la noticia ya era de todos. En la tiendita, en la plaza, en la iglesia. No se hablaba de otra cosa. Dicen que el caballo bajó el cuerpo para que pudieran amarrarlo, contaba una mujer, y que no se movió ni un centímetro mientras subían a la niña, decía otra, con los ojos bien abiertos. «Y pensar que yo le tenía miedo», murmuraba un señor con voz baja. Los niños que antes lo evitaban, ahora lo buscaban con flores en la mano. Una niña dejó una zanahoria envuelta en servilleta, como si fuera una ofrenda. Una señora le colgó un listoncito azul en la cerca. Nadie sabía bien qué hacer, pero todos querían hacer algo. Y mientras el pueblo entero trataba de enmendar su error, Paloma acariciaba a Fósforo en silencio, le hablaba al oído, le cantaba bajito, como siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero en realidad, todo había cambiado. Pasaron los días y lo que comenzó como un murmullo tímido se convirtió en una historia que nadie podía dejar de contar. San Álamo ya no era el mismo. El miedo se había transformado en asombro y el rechazo en respeto. Donde antes había silencio, ahora había homenajes. En la plaza del pueblo, justo frente al kiosco, alguien pintó un mural enorme. Fósforo, de pie sobre un campo dorado, con la mirada firme, su cicatriz brillando bajo el sol. Y a su lado Paloma, con su vestido de florecitas, mirándolo con ternura. Abajo, una frase en letras grandes: «No todos los héroes tienen voz. Algunos solo necesitan ser escuchados con el corazón». Doña Nena, la misma que decía que Fósforo traía mala suerte, ahora vendía panecillos con forma de caballo. Les puso de nombre Valientes, y el padre Valentín, que jamás se había pronunciado sobre animales, soltó en misa: «Dios también habla a través de los que fueron rechazados». Pero quien más cambió fue Santiago Ramírez. Construyó con sus propias manos un nuevo establo, amplio, limpio, con sombra y pasto fresco. Y ahí Fósforo descansaba. Ya no estaba apartado. Ya no era el del rincón. Ahora era el orgullo del rancho.
y aunque al principio lo miraban con cautela, poco a poco todos se dieron cuenta de que no había nada que temer. Fósforo no pedía atención, no exigía nada, solo caminaba con esa calma que tienen los que ya pasaron por todo y sobrevivieron. Paloma, como siempre, era su sombra. Lo visitaba después de la escuela, le contaba lo que había aprendido, lo que había dibujado, lo que soñaba. A veces se recostaba junto a él bajo los mezquites, con el cuaderno en las piernas y los pies llenos de tierra. «Mira», le decía mostrándole sus dibujos, «este eres tú cuando me salvaste, y este cuando nadie te quería. Pero ahora, mira cómo todos te aman». Fósforo con su ojo claro parecía entender, y en ese pueblo donde una vez todos lo llamaron monstruo, ahora lo llamaban leyenda. El atardecer caía lento sobre San Álamo. El cielo, teñido de naranjas y rosas, abrazaba los tejados viejos del pueblo mientras los grillos comenzaban a cantar su melodía de siempre. Pero ahí, en un rincón del campo, donde el pasto crecía sin permiso y la brisa olía a tierra mojada, había algo distinto. Paloma ya no era la niña de trenzas desordenadas. Ahora era una adolescente, con el cabello suelto cayéndole sobre los hombros, un cuaderno de dibujos sobre las piernas y una mirada más sabia que muchos adultos del pueblo. Estaba sentada sobre la hierba alta, con los pies descalzos, al lado de Fósforo, que también había cambiado. Su cuerpo mostraba el paso del tiempo, el lomo con algunas manchas blancas y la cicatriz que aún cruzaba su rostro. Pero ahora, bajo esa luz dorada del atardecer, brillaba. Sí, brillaba, no como una herida, no como una marca de dolor. Brillaba como un símbolo. ¿Sabes?, le dijo Paloma con voz suave, sin dejar de dibujar. Cuando era chiquita, esa cicatriz me parecía triste, como si llevaras algo que no se podía borrar. Pero ahora la veo y me parece hermosa, como si llevaras oro en la cara. Fósforo la miró de reojo, con ese ojo que aún podía ver. Sus orejas se movieron apenas y soltó un suspiro largo, tranquilo. «Todos en el pueblo te respetan, ¿sabías?», continuó ella, acariciándole la frente con cariño. «Pero yo no te respeto solo porque salvaste mi vida. Te respeto porque me enseñaste que no importa lo que otros vean por fuera, lo que vale es lo que uno guarda dentro». El sol bajó un poco más y las sombras se alargaron. A lo lejos, desde donde se alcanzaba a ver la plaza, brillaba el mural con su imagen. Los niños pasaban frente a él con sonrisas, los adultos con orgullo. Paloma cerró su cuaderno. Se recostó junto a él, apoyando la cabeza en su costado tibio, y se quedó ahí, escuchando el latido lento del caballo que, sin saberlo, le cambió la vida para siempre. Y él simplemente se quedó, como siempre lo hizo, firme, silencioso, brillando, porque hay cicatrices que duelen, y hay cicatrices que cuentan historias que jamás deben olvidarse. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia, porque si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti se conmovió, se removió, y tal vez incluso te hizo reflexionar. Ahora dime, ¿alguna vez juzgaste a alguien solo por su apariencia? ¿Te has detenido a ver más allá de lo que los ojos muestran? ¿Y si el monstruo del que todos hablaban estaba más cerca de un héroe que cualquiera de nosotros? Las verdaderas transformaciones empiezan cuando somos capaces de ver con el corazón. Y tal vez, después de esta historia, comiences a mirar al mundo con otros ojos. Cuéntame en los comentarios qué sentiste. ¿Te imaginabas ese final? ¿Crees que todavía hay espacio para la bondad en un mundo lleno de prejuicios? Y si te gustan este tipo de historias que te tocan el alma y te hacen pensar diferente, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en cada nuevo video donde una historia puede cambiarlo todo. Nos vemos muy pronto.